Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión. En esta sesión, pues vamos a revisar algunos temas fundamentales en nuestra materia de desarrollo de la comunicación y el lenguaje. Buenas tardes, doy la bienvenida a Martín, Petra, bienvenidos a esta sesión. Espero que se encuentren muy bien. Buenas tardes, maestra. Muchas gracias. Bonita Hola, tarde. buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bien, pues aquí tenemos la sesión del día. En primer lugar, pues vamos a hacer una revisión acerca de la comprensión lectora. También vamos a revisar en qué consisten las competencias comunicativas. Aquí la pregunta es si la escritura, y aquí vamos a tratar de retomar a la escritura, a las habilidades de escritura precisamente a partir de un nuevo enfoque que se llama literacidad crítica. Y finalmente, pues vamos a dejar un espacio para que puedan compartir sus dudas. Les vamos a pedir a Petra y también a Martín que estén escribiendo sus dudas para que cuando lleguemos a esta etapa, pues las puedan compartir. Aquí está esta idea, sí, acerca de comprender lo que leemos. En muchas ocasiones hemos olvidado como docentes, sí, que en general cuando nosotros le damos a leer un texto, sí, a un niño, a un alumno, pues nos podemos dar cuenta de que viene de forma inherente, ¿no? El que ellos deben de comprender lo que están leyendo, ¿sí? Según el Diccionario de las Ciencias de la Educación, define la comprensión lectora como la captación del significado completo del mensaje transmitido por un texto leído. Sin embargo, la comprensión que el niño puede hacer de los textos depende en gran medida de las estrategias de lectura que se le enseñen para comprenderlos y de la posición que los alumnos cercanos al niño que se inicia en esta habilidad adopten en torno a ella, así como de los ambientes alfabetizadores adecuados que encuentre para su fortalecimiento y retroalimentación continua, que quizás despierten en él su interés por la lectura. Entonces, todo este contexto, sí, que nosotros tenemos acerca de la lectura, que nosotros creamos en torno acerca de la lectura, pues va a ser importante, influye dentro de este proceso de lectura. Sánchez señala que los maestros debemos utilizar todos nuestros recursos, debemos de crear conciencia en los alumnos de que nada hay tan importante en el arte de leer como comprender lo que se lee, además de comenzar una lectura. Así varias veces al día el maestro debe preguntar a sus alumnos, ¿qué es lo más importante en la lectura que vamos a realizar? La respuesta debe de ser siempre categórica, comprender lo que leemos. El maestro en esta idea debe desarrollar el rol de facilitador para que el infante mantenga una relación estrecha con el texto y enviar señales acerca de cómo leerlo y procesarlo hasta llegar a la comprensión, lo cual es la meta final de toda lectura y a la cual debe de asignarse especial importancia, pues sin esta leer sería una práctica aburrida y sin objetivo, perdiéndose motivación y sentido para el que está leyendo. Entonces encontramos esta característica de la lectura, ¿sí? Siempre debemos de invitar a los alumnos a que comprendan lo que están leyendo, más que memorizar, hay que comprender lo que leemos. En muchas ocasiones, cuando nosotros apenas estamos viendo los inicios, ¿no? de esta lectoescritura en los chiquillos y que apenas, de los infantes que apenas están aprendiendo a leer, es muy interesante este proceso y nos vamos a dar cuenta de que los niños en ocasiones repiten tanto la lectura que deben de estudiar, que deben de estudiar para un examen, por ejemplo, de lectura o de comprensión lectora, si llegan a colocarla a este tipo de exámenes. Y es tanto el estar repitiendo esa lectura que se la aprende de memoria, ¿sí? Y ya cuando llega el examen, pues resulta que están descifrando correctamente. Dicen los maestros, es que está leyendo de corridito, ya aprendió a leer. Sí, pero cuando le preguntan a este infante, sí, qué es lo que pasa
dentro del cuento, dentro del relato, qué es lo que ellos harían, ¿no? En lugar del protagonista, qué harían en su lugar. Entonces es cuando ellos de repente se quedan callados y piensan, no, pues no sé, sí, porque realmente lo que han hecho es memorizar la lectura y no se han puesto a reflexionar, sí, acerca de lo que ellos podrían haber hecho en lugar del protagonista, no han, pues, profundizado un poco más en el significado real del texto. Entonces, encontramos esta importancia, sí, de que al maestro no se le debe de olvidar de que precisamente lo más importante cuando nosotros le damos a leer un texto, sí, a un alumno es que debe de comprender la lectura. Siempre es importante darle más una vuelta a cualquier texto que se va a leer. Es por esto que antes de leer debemos siempre hacernos las siguientes preguntas. ¿Para qué voy a leer? ¿Qué sé de este texto? ¿De qué trata este texto? ¿Y qué me dice su estructura? Entonces hablamos de que no únicamente debemos de anticiparnos, ¿sí? A lo que nosotros vamos a leer, debemos de rescatar los conocimientos previos y también debemos de tener cierto conocimiento acerca del género que nosotros vamos a leer para poder situarnos dentro de ese mismo contexto, ¿sí? Si vamos a leer, por ejemplo, una obra de teatro, sí, pues seguramente ya tenemos en nuestra mente, sí, pues cada una de las características que debemos encontrar en las obras de teatro, sí, los diálogos, sí, porque es importante ese diálogo dentro de la obra de teatro, el escenario, sí, el ambiente, la ambientación que vamos a encontrar dentro de una obra teatral, pues seguramente nos vamos a empezar a situar, sí, y esto hay que enseñarlo también a los estudiantes, sí, el manejar cada uno de los géneros para que se sitúen dentro de ese género y empiece la emoción, ¿no? De esperar, ¿no? A lo mejor si estamos leyendo una tragedia, pues esperar precisamente esta fase, ¿no? Principal dentro de la tragedia o empezar a leer un texto cómico y entonces esperar precisamente la risa que puede resultar a partir de su lectura. Entonces encontramos que siguiendo la misma lógica anterior durante la lectura debemos de siempre efectuar lo siguiente: formular hipótesis y realizar predicciones sobre el texto, formular preguntas sobre lo leído, aclarar posibles dudas acerca del texto, releer partes confusas, consultar el diccionario cuando hay dudas de alguna palabra, leer en voz alta para asegurar la comprensión, recuperar información reconociendo detalles. Por último, después de la lectura debemos de siempre efectuar lo siguiente: resumir y sintetizar el conocimiento. Tema, ¿cuál es el tema principal? ¿Cuáles son las ideas principales? Reconocer la secuencia temporal, las acciones con motivo de la lectura, representaciones, hacer algún mural, un póster, también hacer canciones, rimas, generalizar el conocimiento, aplicar lo aprendido, lo nuevo a la realidad, evaluar la respuesta del texto a las expectativas planteadas. Aquí tenemos los niveles de la comprensión lectora. Está un nivel literal, sí, que sería este nivel explícito, sí, o esta lectura explícita que nosotros hacemos del texto escrito. Hay que reconocer, hay que recordar, hay que secuenciar, sí, como actividades dentro de este nivel lector. El nivel inferencial sería el implícito. Aquí vamos a inferir, vamos a comparar, a contrastar, a clasificar, a indicar causa-efecto, a predecir, a estimar, a interpretar, a explicar, a resumir, sintetizar, a dar conclusiones. Y en un nivel crítico, aquí hay un nivel, un estado valorativo de la lectura. Aquí vamos a tener la habilidad de evaluar, de juzgar, de criticar u opinar. La lengua encontramos que en general pues no es un objeto de estudio en sí,
sino un vehículo de comunicación y como tal no se debe de aprender, sino que se debe de usar. El objeto de aprendizaje es el propio medio de comunicación. El objetivo no debe de ser enseñar gramática, sino enseñar a hablar, porque la lengua no es un contenido enseñable, sino que es una actividad que debe hacerse. Es un instrumento que se debe de aprender a usar con propiedad de adecuación. Solo se puede aprender a hacer una actividad haciéndola y solo se puede aprender un instrumento usándolo. La lengua y su dominio instrumental son aprendizajes lentos y progresivos, a menudo difíciles de medir y de observar y también subconscientes. ¿Qué sería una competencia comunicativa? Competencia es una capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos de conocimientos, de habilidades, de actitudes, de prácticas necesarias para el desempeño eficiente, eficaz y creativo de una determinada función o actividad. Adquirir una competencia es sencillamente aprender a hacer lo que no se sabe haciéndolo. La competencia comunicativa es un conjunto de conocimientos y de habilidades que se van adquiriendo a lo largo del proceso de socialización de las personas dentro y fuera de la escuela. Está socioculturalmente condicionado. Debe de ser entendida como una capacidad cultural de los hablantes y de los oyentes reales para comprender y producir enunciados adecuados a intenciones diversas de comunicación en comunidades de habla concretas. Trabajo en el aula. Aquí pues se debe de animar a los estudiantes a hablar de cosas que necesitan entender o aprender. Se les enseña que está bien preguntar y responder, escuchar preguntas y respuestas. Se les sugiere que escriban acerca de lo que les sucede para que puedan analizar sus experiencias y compartirlas con otros. Se les estimula a leer para informarse, para ampliar sus conocimientos y para disfrutar de una buena historia. Leer sabemos que es una práctica cultural, consiste en interrogar activamente un texto para construir su significado, se basa en las experiencias previas, en los esquemas cognitivos y propósitos del lector. ¿Para qué leer en la escuela? Para desarrollar competencias lingüísticas. Estas implican saber leer y escribir, ser capaz de comunicarse, pensar críticamente, razonar en forma lógica y utilizar los avances tecnológicos del mundo actual. Para desarrollar las competencias se debe de enfrentar al alumno con experiencias comunicativas auténticas, interactuar con sus pares, interactuar con usuarios competentes del lenguaje y proporcionar oportunidades reales de aprendizaje. Es necesario señalar que el enseñar a leer de manera comprensiva debe de ser visto como un proceso de apoyo alumno, maestro, padre de familia y no desvincularlo de los conocimientos previos, del ritmo de aprendizaje del alumno y especialmente que aplique estrategias. La predicción, en esta estrategia, el lector imagina el contenido de un texto previamente leído por la distribución del mismo o por las imágenes que lo conforman. Está también la anticipación, que consiste en la lectura de una o unas palabras que que lo lleven a descubrir las que complementarán la frase y la anticiparán el tipo de texto al que se refiere. La inferencia permite complementar información ausente o implícita a partir de lo dicho en el texto. La confirmación y autocorrección consiste en preguntarse de lo que tratará el texto durante y después de la lectura y se confirman las ideas que se tenían o se corrigen. El muestreo es la selección de información más destacada que identifica al lector y con la cual se queda. El monitoreo es el análisis de los procesos que se siguieron para llegar a la comprensión, el cómo se le hizo. Aquí tenemos algunos videos que vamos a revisar a continuación. Les voy a pasar a continuación el enlace para que puedan revisarlos. El primero es muy breve, el segundo tarda un poquito más, pero se van a dar cuenta de que, bueno, se pasa rapidísimo el tiempo al revisarlo.
porque está bastante interesante. Bien, ya está, se los coloqué dentro del chat. Si gustan revisarlos y en cuanto lo revisen, me colocan listo dentro del chat para que pueda yo continuar con la sesión.
Bien, ¿ya terminaron de revisar los videos? Excelente. ¿Y qué me pueden comentar? ¿Qué les parecieron estos videos? Si quieren levantar la mano. A ver, esperamos un poquito a Petra. Adelante, Petra, no te preocupes. Tú sigue viendo el video. Te vamos a esperar unos minutos más antes de que empiecen a participar tus compañeros. Bien, pues vamos a continuar. Aquí la pregunta es, ¿qué les pareció el video? ¿Sí? ¿O cuál de los videos me pueden comentar en este caso? Adelante, Daniela.
Daniela Flores, adelante. Hola a todos, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Si te escuchamos un poquito, está como viciado el sonido, pero adelante, te estamos escuchando. Muchas gracias, maestra. Ahorita ya Bueno, respecto a acción poética, sí, Daniela, ya no te estamos escuchando. ¿ya me escuchan? Sí, ya, ahorita ya. Ah, perfecto. Bueno, les comentaba que respecto a acción poética, pues sí, es un movimiento artístico y literario que precisamente surgió aquí en nuestro país, particularmente en Nuevo León. Es un tema que yo trabajé con mis alumnos de preparatoria. Y pues por supuesto que no lo trabajamos como a gran escala, como se presentó en el video, es decir, no se intervinieron bardas como en Ciudad Juárez. Sin embargo, lo hicimos dentro de nuestro contexto escolar a través de pues pequeñas frases pegadas en las mamparas. Y pues creo que es una herramienta o un movimiento bastante importante para comenzar a incentivar a que los jóvenes lean aunque sea un poquito y también a inspirar algo positivo en nuestra sociedad, que de por sí ya está plagada de violencia y de a lo mejor desánimo, de cansancio, de estrés. Y pues yo lo veo como algo, repito, bastante positivo, porque también los niños que crearon las frases, pues se dieron a la tarea de buscar lecturas, de a lo mejor buscar frasecitas de algunas canciones, de pues también ver que pues tuviera este elemento de romanticismo o de optimismo. Y pues para los receptores, que fueron pues los demás miembros de la comunidad escolar, también fue algo bastante, pues bueno, porque pues sí noté que varios de los alumnos de otros grados pues se acercaban a leer estas frases e incluso algunos les tomaron fotos y las compartieron a través de sus redes sociales. Entonces, pues esto involucró o bueno, logró que otras personas también fueran receptores de pues de estas frases, o sea, creo que no solamente se quedó en la comunidad escolar, sino que también logró salir y pues repito, es una opción bastante práctica y efectiva para incentivar también a la lectura y a la poesía. Excelente, excelente experiencia, muy bien. Me parece un excelente ejemplo, ¿no? De cómo nosotros podemos reutilizar, ¿no? Este tipo de ejemplos de lectura, de escritura en nuestro propio contexto. Muy bien, maestra. Martín, adelante. Buenas tardes, perdón, buenas tardes, compañeras. Yo me voy a enfocar en el primer video, que es el de Daniel Casani. Nos habla de, pues digamos, la ventaja y la desventaja de leer en Internet, ¿no? Nos maneja algo muy cierto que, pues, desde inicios de que empezó a tomar mayor auge lo que es la información en Internet, pues al principio, pues muchos como que todo lo que leíamos o encontrábamos, pues lo tomábamos tal cual, ¿no? Creyendo que pues era información, pues confiable y así, ¿no? Conforme fue avanzando el tiempo, pues ya fuimos siendo más críticos o específicos en las búsquedas que se realizan en Internet y más que nada en cuanto a saber discernir lo que encontramos, ¿no? Ahondar en el origen de la información, saber qué tan confiable puede ser. Y bueno, en palabras de Daniel Casani dice que pues hay demasiada basura, ¿no? Y es que cualquiera puede pues compartir, postear en internet su información, puntos de vista, etcétera. Y pues no por eso se convierte en información, digamos, de carácter científico o más, más, ¿cómo se podría decir? Más técnica, ¿no? Válida o confiable. Exactamente, más confiable la información.
Bueno, esa sería la desventaja, ¿no? De que pues tenemos que ser muy críticos para pues saber que sí es útil, que no, en la información que encontramos en Internet. Pero bueno, está la parte también de que una gran ventaja es de que pues conocemos a través del Internet pues otras culturas, otro mundo se pudiera decir, ¿no? Eh, Partes del mundo, diferentes formas de pensar. Y bueno, la cantidad de información que encontramos en Internet, pues cada año es más grande, ¿no? Bueno, ni siquiera hay una palabra para poder definir la cantidad de información que hay en Internet y pues es lo bueno, ¿no? Esa pluralidad de ideas, de información que podemos encontrar. Sin embargo, pues sí hay que ser muy, muy críticos, ¿no? En lo que encontramos en la red. Así es, efectivamente. Muchas gracias, Martín. Tienes razón, Martín. Hay una gran cantidad de información, sin embargo, pues no toda la información que encontramos es válida o es confiable. De aquí que la invitación que nos hace precisamente Casani a partir de lo que vamos a ver como literacidad crítica, precisamente es pues de retomar la lectura, retomar también la escritura, pero con este aspecto crítico, ¿no? Con esta característica crítica. Hay que ser muy críticos cuando nosotros estamos leyendo cualquier tipo de texto, pero sobre todo cuando estamos leyendo un texto en internet, ¿no? Hay que ser hasta incluso un tanto estrictos, ¿no? Cuando nosotros estamos haciendo la validación acerca de un texto, sí, en primer lugar, pues saber si ese texto es confiable, cómo es que nosotros pues podemos crear una estrategia, ¿no? De búsqueda de información. Hay algo que también se llama en la actualidad alfabetización informacional, que tiene que ver precisamente con esta idea de cómo nosotros debemos de buscar, sí, saber buscar información, sí, saber validar esa información para después poder utilizarla, ya sea que la vamos a utilizar a lo mejor como un resumen, como un trabajo de investigación, como un artículo, etcétera. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer uso en general de la información, ¿no? Entonces, también son habilidades que necesitamos tener en la actualidad para poder funcionar dentro de esta sociedad. Necesitamos tener este tipo de habilidades. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar los videos? Adelante, Martín. Bueno, referente al segundo video, me llama la atención lo que comentan al principio, estos chavos, muchachos que lo comentan, de que sienten mucho desánimo, ¿no? Y bueno, algo pues que contrasta con esta nueva realidad donde la comunicación está a la orden del día, perdón, en diferentes plataformas. Hoy que es tan fácil comunicarnos, aunque también está pues la desventaja de los medios electrónicos, ¿no? Que dicen por ahí que nos acerca a las personas que están lejos y nos separa de las personas que están cerca, ¿no? Entonces, pues como que esta generación, no, así lo entendí, de jóvenes, pues se siente a lo mejor en cierto modo excluida, que no son escuchados, y como que yo entendí que de ahí nace esta iniciativa, esta labor de acción poética, y lo ven como una forma de expresarse, ¿no? De que el mundo los voltea a ver, la sociedad se fija en ellos y pues como que darse a escuchar, ¿no? Siento yo que bueno, eso es lo que entendí de ese video. Así es, sí, efectivamente. Entonces, encontramos siempre esta necesidad, sí, de, pues, expresarnos, ¿no? Principalmente cuando somos jóvenes, ¿no? Y por lo regular, pues, cuando hablamos de leer, cuando hablamos de escribir, hay algo que se llama prácticas letradas, que serían
algo que también Casani denomina como prácticas vernáculas, ¿no? En donde pues tiene que ver con esta lectura, con esta escritura que nosotros hacemos en ámbitos familiares, en otros contextos, ¿sí? En donde pues nosotros pues podemos hacer uso de la lectura, de la escritura, a lo mejor escribiéndole algún mensaje a algún amigo, a alguna amiga, escribiendo algún tipo de poema, ¿no? Corto, ¿no? Como en este caso, estas frases, ¿no? Que tienen ciertas imágenes, cierta metáfora, ¿no? Y que tienen que ver con este lenguaje poético, ¿no? Que en ocasiones pues está vedado incluso para ciertas generaciones, para ciertos contextos, ¿no? Y que nos vamos a dar cuenta de que no, de que en general pues se trata de una forma de expresión y qué mejor que nuestros alumnos, sí, pues en este caso estamos viendo que la mayoría son bastante jóvenes y en el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Encontramos que eran bastante jóvenes, ¿no? Quienes iniciaron este proyecto, pues sí nos vamos a dar cuenta de que pues no hay edades, sí, para poder hacer este tipo de movimientos, ¿no? Entonces es muy importante, ¿no? Esta idea de que esto es la lectura y esto es la escritura, el uso que nosotros le damos, sí, a estas habilidades. No podemos hablar de la lectura y la escritura y únicamente dejarlo en teoría, sí, sino más bien hablamos de actividades que nosotros realizamos a lo largo de toda nuestra vida. Por eso hablamos de una alfabetización continua, es decir, una alfabetización que se da a lo largo de toda la vida. Nunca dejamos de aprender a leer, nunca dejamos de aprender a escribir, sí, porque nosotros estamos constantemente desarrollando estrategias. Tal vez no nos damos cuenta, pero desarrollamos estrategias cuando ponemos en práctica la lectura y la escritura. El problema es cuando los alumnos pues dejan de leer o dejan de escribir y entonces ya no están desarrollando este tipo de estrategias. Está el concepto entonces de literacidad que abarca todos los conocimientos y actitudes necesarios para el uso eficaz en una comunidad de los géneros escritos, abarca el manejo del código y los géneros escritos, el conocimiento de la función del discurso y de los roles que asumen el lector y el autor, los valores sociales asociados con las prácticas discursivas correspondientes, las formas de pensamiento que se han desarrollado con ellas, etcétera, ¿no? Entonces encontramos que se trata de un término que es pues muy global, se trata de un término que es pues muy enfocado a lo que sería pues el manejo, sí, de la lectura y de la escritura dentro de un ámbito pues mucho más informal y no tan formal como sería dentro de la escuela, ¿no? Aquí podríamos hablar más bien de ámbitos familiares, de incluso de este tipo de lectura, de escritura que se puede utilizar con amigos, con amigas y que tiene que ver más bien con un ambiente pues más íntimo del alumno, ¿no? ¿Qué es lo que hace el alumno con la escritura? ¿No? Cuando no está en el salón de clases, ¿qué es lo que hace el alumno con la lectura cuando no está dentro del salón de clases? En ocasiones decimos es que los alumnos ya dejaron de leer, ¿no? O ya dejaron de escribir, pero si tal vez si nos adentramos un poco en lo que hacen, nos podemos dar cuenta de que tal vez tienen, no sé, una página web acerca de tecnología, ¿no? O que pueden estar teniendo pues algún tipo de texto, de comunicativo, ¿no? En este caso, pues podría ser un TikTok, ¿no? Acerca de temas también interesantes, ¿no? Con información interesante acerca de novedades, acerca de algo que a ellos les interesa como tema, que en este caso pues podría ser tecnología, ¿no? Podría ser internet mismo, y a partir de ello pues nos podemos dar cuenta de que ellos sí tienen este uso, esta utilidad de la lectura y de la escritura. La literacidad crítica tiene como antecedentes teóricos a la pedagogía crítica,
la Escuela de Frankfurt y el análisis crítico del discurso. La palabra como acción porque transforma al mundo, Freire. Quiero aprender a leer y a escribir, dijo en cierta ocasión una campesina de Pernambuco, para dejar de ser la sombra de otros, ¿no? Entonces, pues aquí encontramos precisamente esta idea, sí, acerca de la importancia, sí, de saber, pues, aprender a leer, ¿no? Saber escribir, sí. Entonces, pues es bastante interesante, ¿no? La idea de que la lectura y la escritura nos permiten funcionar dentro de la sociedad. La literacidad crítica va más allá de la lectura crítica, ya que supone la interpretación por parte del lector a partir del diálogo con otros lectores. Diversas situaciones y contextos en los que se escribe un texto al ejercicio de poder que se encuentra inserto en todo escrito, conocimiento de los géneros discursivos y sus características. Y bueno, hay nuevas formas de literacidad que podemos encontrar. Estaría, por ejemplo, la multiliteracidad, que hace referencia al hecho de que hoy vamos a leer muchos textos y muy variados en breves espacios de tiempo. En Internet, por ejemplo, saltamos de una práctica a otra, de responder correos a buscar datos en webs, de consultar un blog a chatear con amigos, etcétera. En casa también pasamos de leer unos datos en televisión a leer el periódico, a leer una novela. Al saltar de un texto a otro cambiamos de género, de idioma, de tema, de propósito, y todo esto en un breve lapso de tiempo. Entonces, por eso se dice que en la actualidad somos multitareas, ¿sí? Realizamos diferentes tareas y esto en un breve lapso de tiempo. Y eso también nos marca también como distintas generaciones, ¿no? Que en la actualidad pues hacemos uso de Internet. Estaría también la biliteracidad, que ya ha dejado de ser algo elitista o solo exclusivo de unos pocos privilegiados, el hecho de leer y escribir en dos lenguas. Se trata de algo cada vez más habitual. Está la literacidad electrónica y aquí hablamos de la migración hacia Internet. Ya sabemos que es algo continuo, que es algo irreversible. Esto no significa que vaya a desaparecer el libro, sino más bien que se va a producir una reorganización de usos. Algunas prácticas van a ser electrónicas, como reservaciones de hoteles, revistas científicas, y otras van a resistirse al cambio. Aquí, por ejemplo, estaría la lectura de novelas. Usamos géneros electrónicos nuevos que suelen dividirse en dos grupos según la interacción sea simultánea o síncrona o no. Hay que recordar que lo sincrónico pues podrían ser chat, juegos de simulación, y asincrónicos pues podría ser un correo electrónico, una página web, ¿no? Un foro, un blog, en donde pues aquí nos estamos situando en diferentes tiempos. Sin embargo, pues estamos leyendo a lo mejor la misma información dentro de un foro. Está la criticidad, que remite a leer críticamente, a comprender críticamente, a adoptar un punto de vista crítico. Está la lectura. Dentro de este ámbito hay dos concepciones. Una que sugiere que leer críticamente es solo alcanzar un grado superior de comprensión, hacer inferencias, capturar los detalles, distinguir la opinión de los hechos. Y en una segunda concepción, leer críticamente requiere poder desarrollar una opinión personal de la lectura realizada. De acuerdo a lo anterior, Casani considera que un lector crítico reconoce los intereses que mueven al autor a construir su discurso con el contenido, la forma y el tono que le ha dado. Identifica la modalidad, la actitud, el punto de vista del autor respecto a lo que dice. Reconoce el género discursivo utilizado, recupera las connotaciones que concurren en las expresiones del discurso, distingue la diversidad de voces convocadas o silenciadas. Por esto, porque dentro del texto vamos a encontrar diferentes voces. Está la voz del autor del texto, del texto escrito,
pero también hay otras voces que se pueden incluir por medio de citas. Cuando nosotros hacemos uso de citas en donde estamos remitiéndonos a otros autores, cuando estamos haciendo uso también de ciertas referencias, ¿no? En donde colocamos los datos de algunas fuentes. Entonces aquí estamos haciendo uso de diferentes voces. Aquí la principal voz sería la voz del autor. Es algo que no se debe de perder dentro del texto escrito. Aquí se evalúa también la solidez, la fiabilidad y la validez de los argumentos, los ejemplos o los datos. Está literalizado es tener un conocimiento tal de los textos que se encuentran en la vida cotidiana que se puede interactuar con ellos para extraerles el máximo de información de acuerdo con las propias necesidades. La comprensión lectora es el concepto que abarca todas las capacidades, no solo para leerlo, sino para usarlo en la vida real. Y una de las nociones esenciales de este enfoque de competencias para la vida es el concepto de literacidad. ¿Por qué entonces sería tan difícil el lograr este proceso de literacidad? Porque un acto lector auténtico no es tan solo una manifestación de la mente, sino del sentimiento y del compromiso hacia la acción. ¿Qué enemigos de la literacidad debemos de vencer? El desinterés, el aburrimiento, la memorización ciega, el simple cumplir con lo que una autoridad exige. Aquí encontramos algunas estrategias metacognitivas. La metacognición sabemos que es un conocimiento sobre los propios procesos cognitivos. La investigadora Mateos nos ofrece una definición. La metacognición es el conocimiento que uno tiene y el control que uno ejerce sobre su propio aprendizaje y en general sobre la propia actividad cognitiva. Se trata de aprender a aprender, facilitando la toma de conciencia de cuáles son los propios procesos de aprendizaje, de cómo funcionan y de cómo optimizar su funcionamiento y el control de estos procesos. Sabemos que dentro de este tema de estrategias metacognitivas y en general en metacognición, pues uno de sus fundadores pues está precisamente Flavel, que nos dice que las metas cognitivas son los objetivos explícitos o implícitos para realizar y controlar una actividad cognitiva. Las estrategias son todas aquellas prácticas que el sujeto utiliza para llegar a sus objetivos de manera adecuada. Cuando nosotros nos centramos precisamente en este tipo de estrategias metacognitivas, podemos ayudarle a nuestro estudiante, ¿sí? Por medio de preguntas como ¿qué fue lo que hiciste cuando estabas leyendo el texto, ¿no? Entonces puede estar retomando una serie de estrategias que él utilizó o qué fue la problemática que encontraste y cómo enfrentaste esta problemática a partir de estrategias, ¿no? O qué fue lo que hiciste para resolver el problema de lectura durante la comprensión lectora, ¿no? Entonces se trata de reflexionar acerca de lo que nosotros hacemos cuando leemos o también cuando estamos leyendo. El control metacognitivo, aquí estamos pues hablando sí acerca precisamente de la importancia de la metacognición dentro de la aplicación de procesos de lectura y de escritura. Después de la realización de la tarea pueden preguntarse, teniendo en cuenta mis conocimientos previos, ¿cómo lo hice? ¿Qué podría haber hecho de otra forma? ¿Cómo puedo aplicar este tipo de pensamiento a otros problemas? Necesito volver atrás en la tarea para llenar espacios blancos que han quedado en mi comprensión. Entonces se trata más que nada de revisar nuestro proceso al leer o al escribir. Durante la supervisión, los estudiantes pueden preguntarse, ¿qué estoy haciendo? ¿Voy por el camino correcto? ¿Cómo debería proceder? ¿Qué información es importante y debo de recordar? ¿Debería hacerlo de otra manera? ¿Qué puedo hacer si no entiendo algo? Después de la realización de la tarea pueden preguntarse, teniendo en cuenta mis conocimientos previos, ¿cómo lo hice?
¿Qué podría haber hecho de otra forma? ¿Cómo puedo aplicar este tipo de pensamiento a otros problemas? Necesito volver atrás en la tarea para llenar espacios en blanco que han quedado en mi comprensión. Y pues bueno, aquí llegamos a un espacio de dudas. No sé si tengan alguna duda con respecto a lo que hemos estado platicando o si tienen alguna duda con respecto a alguna actividad en específico. Bien, pues No, parece maestra, que todo no bien, hay gracias. dudas. Pues muchas gracias por estar dentro de esta sesión. Espero que tengan una excelente tarde. En ocasiones es un tanto complicado el ponernos de acuerdo para poder tener estas sesiones porque sabemos que tenemos diversas actividades. Sin embargo, pues les agradezco muchísimo por estar dentro de esta sesión, por tomarse el tiempo, por hacer esta reflexión acerca de la lectura y de la escritura. Daniela Flores, Daniela Nieves, Flavio, Martín, Petra, muchas gracias por estar dentro de la sesión, por tomarse estos minutos para estar dentro de la misma. Que tengan una excelente tarde. Gracias, maestra, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, maestra. Bonita tarde, compañeras, bonita tarde. Hasta luego, compañero, buena tarde. Gracias, igualmente, compañero, compañeras, maestra, buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, buena tarde. Una Hasta pregunta, luego. maestra. Sí, adelante. Este, ¿Va a compartir las diapositivas? Sí, se Del, las voy a compartir. bueno, aparte de que va a subir la sesión, grabada, me imagino, ¿no? Sí, claro que sí. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Hasta luego. Hasta luego.